Bueno, dentro de lo que son los fundamentos de la cardiopatía, de la cardiología en general, eh, vamos a repasar algunos temas que son esenciales para comprender las estrategias terapéuticas en múltiples cardiopatías y nos vamos a plantear algunas preguntas respecto de las fases y etapas de la fisiopatología de la hemostasia, ¿sí? Coagulación y hemostasia definitivamente no es lo mismo. Si yo hablo de hemostasia, tengo que hablar de hemostasia primaria y hemostasia secundaria. Y estos elementos claves para comprender las oportunidades terapéuticas que tengo en cardiología. Los fenómenos de la hemostasia primaria son fundamentalmente el vasoespasmo, primer elemento de la hemostasia primaria esencial para comprender cómo tratar un infarto agudo de miocardio, cómo tratar un accidente cerebrovascular. El segundo evento de la hemostasia primaria es la formación del tapón plaquetario, donde vamos a evaluar juntos la adherencia y la agregación. El tercer, si vamos a la hemostasia secundaria, la tercera etapa de la hemostasia es secundaria ya y es la coagulación. Y finalmente tenemos la organización y disolución del coágulo, dentro de lo cual vamos a evaluar también la fibrinolisis. Entonces, admito a todo el mundo. La segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre hemostasia y trombosis? Queda claro que la hemostasia es fisiológica y la trombosis es patológica. Nosotros nos vamos a dedicar en esta reunión a evaluar algunos puntos de la trombosis y las estrategias que tenemos nosotros disponibles para combatir fundamentalmente la trombosis. El protagonista de toda esta película definitivamente es el endotelio. El endotelio mantiene una relación con todo el espacio subendotelial y fundamentalmente con la musculatura subendotelial, y gracias a diferentes moléculas de adhesión mantiene una relación fundamentalmente con el mundo hematológico. La comunicación entre endotelio y subendotelio es fundamentalmente a través de hormonas parácrinas y sustancias parácrinas que devienen de la transformación de sustancias o de células hematológicas, como vamos a ver adelante. El endotelio fundamentalmente va a generar interrelación con la sangre gracias al metabolismo lipídico, a los factores inflamatorios como las interleuquinas, a fenómenos de vasodilatación o vasoconstricción, como puede ocurrir con el óxido nítrico, las prostaciclinas, a factores de coagulación, que vamos a ver más adelante, a factores de crecimiento y demás. En cuanto a las propiedades del endotelio que debemos considerar, tenemos propiedades activadoras de las plaquetas, en este sentido producción de endotelina, producción de factor de von Willebrand, propiedades procoagulantes como producción de factor tisular, fijación de factores de coagulación. El endotelio también puede inhibir la fibrinolisis o estimularla, producción de de factor tisular activador del plasminógeno. El endotelio puede generar vasoconstricción mediada por endotelinas y puede también tener una función de barrera endotelial. En cuanto a las alteraciones puntuales de la fase de la hemostasia, que es lo que nos ocupa puntualmente hoy, lo primero que ocurre cuando hay una lesión endotelial, como es el caso, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular o un infarto de miocardio, es la vasoconstricción. Hay exposición de todo el colágeno subendotelial al torrente sanguíneo y ahí damos origen a la coagulación. Existen tres pasos importantes que vamos a tener presente y que nos dan oportunidades terapéuticas para minimizar el daño en un infarto de miocardio o minimizar el daño en un accidente cerebrovascular, como son la contracción del músculo liso de la pared del vaso lesionado,
la adherencia de las plaquetas circulantes y posterior agregación, y finalmente la transformación de esta adherencia plaquetaria que conforma el tapón plaquetario en un tapón hemostático, que es a través de la coagulación. El primer problema que tenemos en la unidad coronaria, el primer problema que tenemos en terapia intensiva, cuando hay un accidente cardiovascular coronario o un accidente cerebrovascular cerebral, es la vasoconstricción. Definitivamente la vasoconstricción se da con el objetivo de que la hemostasia pueda minimizar el flujo de sangre a través de la solución de continuidad del vaso, pero en la trombosis, fundamentalmente esto es un fenómeno que empeora los cuadros de isquemia miocárdica en un accidente coronario, o empeora los cuadros de isquemia cerebral, sobre todo precipitando la necrosis de la zona de penumbra en un accidente cerebrovascular. Por eso el espasmo vascular en la hemostasia primaria reconoce fundamentalmente tres factores que debemos tener bien en cuenta. Primero, factores plaquetarios. Es decir, las plaquetas van a liberar sustancias sobre el endotelio que van a generar vasoconstricción. Entre estos factores plaquetarios tenemos el tromboxano A2, la serotonina y el adenosindifosfato, el ADP. Otro factor importante para el vasoespasmo, para la contracción del músculo liso de la arteria lesionada, son los factores endoteliales, entre los cuales vamos a hablar de la endotelina. Y finalmente tenemos factores mioneurogénicos, como es la acción de las catecolaminas o el reflejo miogénico propio de la estimulación mecánica de un vaso roto. Estos tres factores son esenciales. Y vamos a ver por qué. Siempre todo daño endotelial cursa con vasoconstricción. No existe daño endotelial que no curse con vasoconstricción. Y puntualmente, no todos los individuos tienen el mismo grado de vasoconstricción. Entre las moléculas que inducen vasoconstricción más importantes, contamos con la endotelina. La endotelina es, les pido por favor que apaguen el micrófono, gracias. La endotelina es una hormona parácrina producida por el endotelio y que fundamentalmente desde el endotelio viaja al subendotelio, recibiendo o teniendo dos receptores específicos. Receptores de la endotelina tipo A, receptores de la endotelina tipo B. Los receptores de la endotelina tipo A generan vasoconstricción, migración celular y proliferación celular, es decir, hipertrofia. Los receptores de la endotelina tipo B fundamentalmente generan vasodilatación y antiproliferación. Siempre que en fisiología hay un fenómeno agónico, hay un fenómeno antagónico para compensarlo. Un individuo sano tiene una igual proporción de receptores tipo A y de receptores tipo B, con lo cual no tiene ni más vasodilatación ni más vasoconstricción, y esto está equilibrado. Claramente la enfermedad es el desequilibrio entre fenómenos agónicos y antagónicos en fisiología. Fíjense lo siguiente, y esto es muy interesante. Los monocitos, la interleuquina 6, la interleuquina 1, la interleuquina 8, cualquier proceso proinflamatorio marcado, lo que va a generar fundamentalmente es una sobreexpresión de receptores tipo A. Con lo cual, un individuo inflamado con endotelitis de cualquier origen, por ejemplo, procesos ateroscleróticos, diabéticos, tabaquistas, alcohólicos, estos pacientes tienen todos ellos, los hipertensos, tienen todos ellos una sobreexpresión de receptores tipo A de la endotelina, con lo cual es esperable que los fenómenos vasoespásticos frente a un infarto agudo de miocardio o frente a un accidente cerebrovascular sean en estos pacientes bastante más significativos.
Fíjense que la acción de la angiotensina 2 fundamentalmente también va a generar no solo por vía de los receptores AT1 de la angiotensina 2, sino también por una sobreexpresión de los receptores tipo A de la endotelina, procesos de vasoespasmo bastante más marcados. Entonces, cualquier fenómeno crónico de activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, definitivamente me va a generar más vasoconstricción. Y esto es bien marcado. Cualquier proceso profibrótico, y en este caso la hiperaldosteronemia, el hiperaldosteronismo, tanto primario como secundario, van a inducir la producción de TGF-beta, del Tisular Growth Factor Beta, que fundamentalmente no solo tiene efectos fibróticos, sino que también va a aumentar la expresión de los receptores A de la endotelina, generando vasoconstricción. Lo mismo pasa en los pacientes hipertiroides. Miren qué interesante el estrés oxidativo generado por el aumento de la LDL colesterol oxidadas por un estatus de oxidación metabólica como la diabetes, como la obesidad, como el tabaquismo. El aumento de LDL oxidadas van a aumentar la producción de endotelina tipo A y entonces van a generar más vasoconstricción. Entonces, pacientes inflamados, activados neuroadrenérgicamente, pacientes con hiperaldosteronismo de cualquier origen, tiroideos, hipertiroideos o con estrés oxidativo, todos estos pacientes van a tener un componente de vasoconstricción frente a el daño, la injuria endotelial vascular mucho más importante. De tal forma que, por ejemplo, en un infarto agudo de miocardio, yo puedo tener manifestaciones electrocardiográficas como esta, en la cual tengo un supradesnivel del ST en D2, en D3 y en ABF, que básicamente puede sencillamente tener un componente dinámico muy importante, es decir, un vasoespasmo muy importante, que yo tengo que, de alguna manera, controlar. La vasoconstricción reduce el flujo coronario y fundamentalmente vemos que la liberación de tromboxano después de la transformación plaquetaria va a generar activación del IP3, aumento del calcio citoplasmático en la fibra muscular lisa y fundamentalmente vasoconstricción. Así como un estatus de angiotensina 2 o vasopresina aumentada van a generar, por un lado, a través del IP3, más calcio, y por el otro lado, a través de la roquinasa, la fosforilación catalítica de la cadena liviana de la miosina. Las dos cuestiones van a generar mayor contracción del músculo liso vascular con vasoconstricción. Bien. ¿Cuál es el rol de las plaquetas en la hemostasia primaria? Claramente yo este vasoespasmo del cual hablé, yo lo puedo absolutamente contrarrestar a través de la donación de óxido nítrico al endotelio. Esta donación de óxido nítrico al endotelio se hace con la administración de sustancias como la nitroglicerina, el nitroprusiato de sodio, el dinitrato de isosorbide, el mononitrato de isosorbide. Una vez producido el vasoespasmo, primer desafío terapéutico que yo tengo en un infarto agudo de miocardio, empieza a formarse el tapón plaquetario. ¿Y qué es fundamentalmente la formación del tapón plaquetario? Es la constitución de una barrera plaquetaria sobre la solución de continuidad del endotelio que en la hemostasia tiene como objetivo evitar que la sangre salga del vaso, pero en la trombosis claramente conspira contra el agregado a este fenómeno dinámico que es el vasoespasmo,
lo que vamos a llamar fenómeno blando, que es la generación finalmente de un coágulo que junto con el vasoespasmo, fenómeno dinámico, el coágulo, el fenómeno blando, se suma al fenómeno duro, que es la propia placa ateromatosa accidentada, pudiendo generar la obstrucción total de la arteria y eventualmente la muerte del vaso. Entonces aquí tenemos las plaquetas que se posicionan cual ladrillo en la solución de continuidad, empezando un diálogo muy importante entre ellas y el endotelio. El diálogo químico entre plaquetas y endotelio intenta cerrar la brecha endotelial desde la luz del vaso al subendotelio para evitar la fuga de sangre. Recordemos que las plaquetas son producidas por la médula ósea, son fragmentos de megacariocitos que circulan entre 150.000 y 400.000 por milímetro cúbico, que para poder darnos trastornos de la coagulación, yo tengo un número mágico que se llama límite hemostático. Por debajo de 50.000 plaquetas voy a tener fuertes hemorragias, porque este límite hemostático no tiene la materia prima necesaria en plaquetas para poder garantizar la detención de la hemorragia. Un dato muy importante es que las plaquetas viven entre 7 y 9 días. Es decir, que cada vez que yo doy un fármaco que las arruina, yo voy a tener que esperar entre 7 y 9 días para que las plaquetas arruinadas desaparezcan de circulación y las nuevas plaquetas las reemplacen recobrando la función de coagulación. Entonces, ¿qué es lo que primero ocurre con las plaquetas? Las plaquetas tienen todas un objetivo, que es la formación de un tapón que se llama tapón plaquetario. Este tapón plaquetario es lábil, es permeable y es fugaz. Entonces, este tapón plaquetario es la estructura que después va a permitir la formación del coágulo. Para que esto ocurra, lo primero que van a tener las plaquetas entre sí es un contacto. Entonces, hay un proceso de contacto plaquetario, hay un proceso de adhesión plaquetaria y luego un proceso de agregación plaquetaria. El contacto plaquetario se produce gracias fundamentalmente a una serie de sustancias denominadas integrinas. Estas integrinas lo que permiten es que simplemente las plaquetas se mantengan juntas para que pueda ocurrir lo que vamos a ver ahora. Lo que sigue a la adhesión, al contacto plaquetario, es la adhesión y la activación plaquetaria. Entonces, lo que vamos a ver es que estas integrinas son las que mantienen las plaquetas juntas. Pero una vez que las plaquetas se mantienen juntas, se ponen en marcha lazos entre ellas generadas por un tipo particular de proteínas que son las glicoproteínas y el factor de von Willebrand. Las glicoproteínas las clasificamos en glicoproteínas de tipo 1B, 2B, 3A. ¿Sí? Las glicoproteínas 1B, 2B, 3A, fundamentalmente junto con el fibrinógeno, mantienen las plaquetas adheridas, generan lo que nosotros vamos a conocer como adhesión plaquetaria. El conjunto de plaquetas más glicoproteínas más fibrinógeno se va a adherir al endotelio gracias a un factor socioestrecho del factor 7 denominado factor de von Willebrand. Puntualmente, algunas enfermedades, como la tromboastenia de Gladstone, implica un déficit congénito de glicoproteínas 2B3A. Esta tromboastenia de Gladstone es una enfermedad denominada tromboastenia hereditaria con un patrón de herencia autosómico recesivo, en el que el recuento de plaquetas es normal. El problema es que no se pueden adherir
por deficiencia de esta glicoproteína, 2B3A. Este es un modelo fisiopatológico que va a ser replicado por la administración de un fármaco que es la anti-2B3A, los fármacos que evitan la acción de las glicoproteínas 2B3A. La segunda enfermedad que aquí nos interesa es el síndrome de Bernard-Sollier, que fundamentalmente es el déficit de glicoproteína 1B. En el síndrome de Bernard-Sollier, también llamado distonía trombocítica hemorrágica, es una enfermedad rara de herencia autosómica recesiva que afecta a la correcta coagulación debido a la deficiencia de glicoproteína 1B. Básicamente, esto evita que las plaquetas se adhieran entre sí y evita entonces los procesos de hemostasia y de formación del coágulo. Finalmente, la enfermedad más común de la adhesión plaquetaria es la enfermedad de von Willebrand, en la cual no hay factor de von Willebrand, que es el que mantiene todo el conjunto de agregado y adherido al endotelio roto. El factor de von Willebrand es una glicoproteína multimérica de gran tamaño presente en el plasma sanguíneo producida por la constitución propia del endotelio. Fundamentalmente se une al factor 7 para dar principio o a dar comienzo junto con el factor 3 a lo que vamos a denominar vía extrínseca de la coagulación. Definitivamente es conocer estos mecanismos fisiopatológicos nos dan una oportunidad terapéutica. Y esta oportunidad terapéutica es la de inhibir a las glicoproteínas 2B3A. Y esto se hace gracias al tirofiban, al efibatide y al apiximab. Fundamentalmente, tirofiban y efibatide son fármacos que, por ejemplo, embeben frecuentemente a los stents, para evitar que sobre esos stents se adhieran y se agreguen plaquetas y finalmente los terminen tapando. Pero el apiximab, también denominado RioPro, es un recurso terapéutico utilizado sobre todo por los hemodinamistas ante angioplastias fallidas. Estas angioplastias fallidas, cuando el hemodinamista realiza el procedimiento y se lo vuelve a tapar, realiza el procedimiento y se lo vuelve a tapar, estos pacientes se deja, por supuesto, el wire, se deja la cuerda puesta, el introductor, y se le aplica al paciente RioPro, apiximab. Hoy por hoy, la única indicación de los anti-2B3A, si bien originalmente se describieron para el tratamiento de la angina inestable, hoy por hoy la única indicación es la angioplastia complicada. El RioPro está en todas las salas de hemodinamia siempre. Inhibidores de los receptores de las glicoproteínas 2B3A, fundamentalmente en el estudio EPIC, 2.099 pacientes de alto riesgo en angina inestable fueron randomizados a una de tres ramas: bolo seguido de infusión de placebo y bolo seguido de una infusión de mantenimiento de 10 gramos por minuto. El problema con estos protocolos es que definitivamente redujeron la mortalidad en el infarto agudo de miocardio por razones cardiológicas, pero aumentaron la mortalidad por razones hematológicas, por hemorragia, con lo cual la mortalidad global no se vio realmente afectada porque se morían menos del corazón, pero se morían más de hemorragia. Este es el motivo por el cual estos fármacos están hoy limitados al uso del laboratorio de hemodinamia. Yendo siempre y rumbo hacia el tapón plaquetario, lo que le sigue al contacto y a la adhesión plaquetaria es la activación y la agregación plaquetaria. Entonces, vamos a hablar de agregación plaquetaria. Fíjense un detalle de esta gráfica.
en la cual nosotros vemos que las plaquetas llegan a la placa aterosclerótica rota, al accidente de placa, como moneda, pero una vez que se depositan sobre la superficie de la placa rota, se transforman en somas estrellados. Les crecen básicamente pseudópodos. ¿Para qué les crecen pseudópodos? Les crecen pseudópodos porque definitivamente estos pseudópodos aumentan la superficie de contacto entre plaquetas. No es lo mismo darse la mano con dos puños cerrados que darse la mano con la mano abierta. La mano abierta permite que los dedos agarren una mano con la otra. Lo mismo ocurre con las plaquetas, a las cuales les crecen dedos para que la vinculación, incluso mecánica, entre las plaquetas sea definitivamente más eficiente. Cuando una plaqueta básicamente ya está transformada, lo que va a hacer esa plaqueta es liberar factores plaquetarios. Entre los factores plaquetarios tenemos el ADP, el tromboxano A2, que tiene, como ya dijimos, un efecto importante en el fenómeno dinámico vasoespástico de un accidente de placa, la serotonina y la trombina. Una plaqueta ya transformada libera estas sustancias que son leídas por receptores específicos de plaquetas aún no transformadas. Hay receptores de ADP, receptores de tromboxano A2, receptores R5HT2 de serotonina, receptores PAR1 y PAR4 para la trombina. Esto genera en la plaqueta no transformada el aumento citoplasmático de calcio y de AMP cíclico. Y entonces la plaqueta que recibe estos mensajeros plaquetarios se transforma y empieza a tener pseudópodos. ¿Cómo ocurre esto? Básicamente, la mutación, la metamorfosis plaquetaria implica la transformación del ácido araquidónico constitutivo de la membrana endotelial plaquetaria en prostaglandina G2H2. ¿Quién hace esto? La ciclooxigenasa. Esta prostaglandina G2H2, gracias a la tromboxano sintetasa, va a inducir la producción de tromboxano. Y ese tromboxano es el que va a generar la mutación de la superficie celular de las plaquetas, generando en las mismas pseudópodos. Fundamentalmente el tromboxano 2 es eliminado al suero, al plasma, y fundamentalmente después es eliminado por metabolitos inactivos en orina. Entonces, yo tengo que estas plaquetas no transformadas, cuando reciben el ADP, cuando reciben el tromboxano, cuando reciben la trombina plaquetaria, porque hay una trombina plaquetaria, cuando reciben la serotonina, se transforman en este tipo de plaquetas que a su vez liberan más gránulos plaquetarios, haciendo que el fenómeno de agregación se potencie de manera geométrica. Definitivamente comprender estos detalles fisiopatológicos fueron centrales para reducir la mortalidad en el infarto agudo de miocardio y en el accidente cerebrovascular. ¿Cómo se logró la detención fundamentalmente de este fenómeno? Y fundamentalmente lo primero que nosotros pudimos hacer es inhibir la ciclooxigenasa. Inhibiendo la ciclooxigenasa, todo esto no ocurre. Y al no ocurrir todo esto, la aspirina empezó a ser el primer protagonista de reducción de mortalidad en los accidentes cerebrovasculares. El segundo evento es bloquear los receptores de ADP. Y aquí tenemos la ticlopidina, el clopidogrel, el prasugrel, entre otros fármacos que son anti-ADP y que obviamente generan una disrupción más poderosa que la aspirina, más durable que la aspirina, tema que vamos a analizar en futuras materias, sobre todo el año que viene cuando veamos cardiopatía isquémica. La inhibición de la fosfodiesterasa, gracias al dipidamol, tiene el mismo efecto. Ya hablamos de las glicoproteínas 2B3A.
¿Para qué sirve la aspirina en cardiología? Para un montón de cosas, para el infarto agudo de miocardio, la prevención primaria cardioneurovascular, la prevención secundaria cardioneurovascular, la angina inestable, posangioplasia, foramen oval permeable, prótesis aórtica y en algunos casos cuando un paciente no puede ser anticoagulado, más vale poco que mucho, también podemos emplearla en la fibrilación auricular. En cuanto a la aspirina para el infarto agudo del miocardio, fundamentalmente redujo significativamente el reinfarto no fatal y fatal, así como el ACV, y fue asociada a una mejoría de la sobrevida a 90 días sin un incremento significativo de sangrados mayores. ¿Qué se interpreta como sangrado mayor? Sangrado mayor es aquel sangrado que puede generar daño neurológico, puede generar inestabilidad hemodinámica o que requiere al menos 2 unidades de glóbulos rojos para su compensación porque el descenso de la hemoglobina circulante ha sido al menos de 2 gramos por ciento. Aquí tenemos fundamentalmente una tromboastenia de Gladstman, y aquí tenemos el efecto que hace la aspirina sobre el tromboelastograma. Es decir, este es un tromboelastograma, es decir, la dinámica, el estudio de la dinámica plaquetaria bajo aspirina o bajo enfermedades congénitas de la agregación plaquetaria. Bien. Bien, ¿qué es lo que nos interesa de aquí en más? Hasta acá tenemos la formación de algo denominado tapón hemostático, tapón plaquetario, que definitivamente no es impermeable, que definitivamente no es firme, que definitivamente es lábil. La hemostasia intenta transformar este tapón lábil en algo sólido, intenta cementarlo. Y aquí ingresa el concepto de coagulación. La coagulación tiene como único objetivo la síntesis de fibrina. Y esta síntesis de fibrina deposita una red sobre este tapón plaquetario, transformándolo en tapón hemostático, transformándolo en un coágulo. Para lo cual va a ser necesario entender que estos fenómenos de hemostasia y trombosis fundamentalmente tienen componentes endovasculares y extravasculares. No voy a repasar los factores de coagulación con ustedes, porque tengo entendido que lo saben, pero lo primero que sí debemos saber es que hay una vía extrínseca de la coagulación en la cual el factor 7, junto con el factor de von Willebrand, se une a lo que se llama factor tisular factor, se une al factor 3, y 3 más 7 fundamentalmente es 10. Entonces lo que yo voy a tener que la vía extrínseca activa al factor 10. La vía extrínseca es tisular, digamos, es extravascular. Se activa cuando hay daño tisular, cuando hay inflamación, cuando hay procesos de estrés oxidativo, fundamentalmente tisular. La activación del factor 10 fundamentalmente es un elemento central fisiopatológico en la trombosis. La vía intrínseca es muy interesante porque demuestra que en fisiología siempre que hay un fenómeno agónico hay un fenómeno antagónico para compensarlo, y fundamentalmente en ella el factor 12 o factor de Hagemann, gracias al colágeno, se transforma en factor 12 activado. Este factor 12 activado activa al factor 11, el factor 11 activa al factor 9 y el factor 9 activa al factor 8. Todo esto gracias al calcio, que es el factor
4. Luego de que esto ocurra, tenemos un factor 8 activado, un factor 3 unido al factor 7 que se activó, y esto incide directamente sobre el factor 10, que nuevamente, gracias al calcio, se activa. El factor 10 activado con el calcio y el 5 activado por la trombina van a transformar la protrombina, factor 2, en trombina, factor 2 activado. Es la trombina la que mutila al fibrinógeno para transformarlo en fibrina, y esa fibrina es solidificada con la síntesis de factor 13, que de alguna forma cementa finalmente esta red sobre el tapón plaquetario, transformándola en tapón hemostático. Entonces el factor 10 fundamentalmente transforma la protrombina en trombina gracias al 5 activado. Es esta trombina que queda libre en plasma la que finalmente termina teniendo un efecto de transformación del fibrinógeno en fibrina. Acá hay un tema muy importante, denominado factor multiplicador, que es importantísimo desde el punto de vista terapéutico. Porque esto no termina acá. Como ven aquí, la trombina es capaz de activar más factor 5, y hay un efecto denominado multiplicador. El factor 10 activado transforma la protrombina, gracias al factor 5, en trombina, pero la trombina retroactivamente vuelve para atrás y activa más factor 8, vía intrínseca, activa más factor 5, aquí lo ven, ¿sí?, vía común, activa más factor 11, vía intrínseca. Este fenómeno termina generando más trombina, y esto termina transformando un proceso que tenía una lógica aritmética en un proceso de lógica geométrica, con una multiplicación exponencial al cuadrado, al cubo, a la quinta, a la sexta, etcétera, etcétera, acelerando fuertemente el proceso de la trombosis. Entonces, yo tengo una gran oportunidad terapéutica al bloquear el factor 10 y al bloquear el factor 2, porque este efecto multiplicador, fundamentalmente, soy capaz de detenerlo y evitar que el tapón plaquetario primario pase a ser un tapón estable o un tapón hemostático. Bien, ¿por qué anticoagular a mi paciente? ¿O cuándo yo debo pensar que mi paciente tiene una tendencia protrombótica particularmente aumentada? Anticoagulación, por ejemplo, en la causa más frecuente de cardioembolia, que es la fibrilación auricular. Aquí, básicamente, yo lo que tengo es un trombo ventricular muy importante en el contexto de un infarto de miocardio. Aquí hay otro coágulo, aquí hay otro coágulo. El punto concreto es que aquí entra un concepto clínico enormemente importante. ¿Cuáles son los pacientes que van a generar una cardioembolia? ¿Cuáles son los pacientes que van a generar una trombosis? Y entonces aquí entra el concepto de la tríada de Virchow. En cuanto a la tríada de Virchow, lo primero que yo tengo que tener es fundamentalmente sangre quieta. El éxtasis sanguíneo, ya sea por el lentecimiento circulatorio en una arteria o porque el corazón ha entrado en un proceso hipokinético o tiene un aneurisma en cuyo interior la sangre se estanca, el éxtasis, la quinesia, la disquinesia, los trastornos de motilidad parietal son el primer elemento que me hacen pensar que mi paciente necesita ser anticoagulado. Claramente, una mesa con una sola pata no se sostiene. Necesito más patas para aumentar la probabilidad de que mi paciente tenga trombosis y, por lo tanto, decidir clínicamente la anticoagulación del mismo. El otro fenómeno
es los fenómenos de hipercoagulabilidad. La hipercoagulabilidad fundamentalmente se da en situaciones de estrés oxidativo, se da en situaciones de síndromes metabólicos, se da en situaciones de procesos que precipitan la generación del tapón plaquetario. Entonces, un diabético es un tipo hipercoagulante, un tabaquista es un paciente hipercoagulante, una mujer que consumía las primeras series de anticonceptivos es hipercoagulante, una paciente con anticuerpos antifosfolipídicos es hipercoagulante. El tercer elemento, muy importante, es la endotelitis, es la existencia de inflamación endotelial. Y la existencia de inflamación endotelial se da fundamentalmente en cualquier situación proinflamatoria. La presencia de inflamación endotelial se da en la diabetes, se da en la obesidad, se da en situaciones de enfermedades autoinmunes, se da en la hipertensión pulmonar de tipo 1. Todas estas condiciones fundamentalmente generan injuria subendocárdica, injuria subendotelial, constituyendo el tercer vértice de la tríada de Virchow. Este es un concepto clínico de enorme importancia porque yo voy a decidir o no decidir anticoagular a mi paciente, que es único, del cual hay uno solo de este paciente, y tomar en cuenta si asumo o no el riesgo de anticoagular a este paciente. Definitivamente el éxtasis sanguíneo es un elemento procoagulante muy marcado. Ya vamos a ver cuál es la lógica, por ejemplo, más adelante, para anticoagular una miocardiopatía dilatada. ¿Y qué es anticoagular? Es la relación entre una dificultad y una oportunidad. La dificultad de la anticoagulación implica el riesgo de la hemorragia y la oportunidad de la anticoagulación es minimizar el riesgo de trombosis en estos pacientes. Los anticoagulantes los podemos considerar inyectables o orales. Todos los anticoagulantes inyectables fundamentalmente lo que hacen es incidir sobre el factor 10, bloquear al factor 10 y entonces evitar que se transforme la protrombina en trombina y evitar que ocurra este mecanismo de retroalimentación positiva del cual hablábamos antes. Mientras que los anticoagulantes orales pueden ser antagonistas de la vitamina K, pueden ser también inhibidores del factor 10, como rivaroxaban, o inhibidores del factor 2, como la vigatran. Si nosotros hablamos de anti-10, fundamentalmente, cual fuera el anti-10 adecuado, es el fármaco que evita que ocurra este mecanismo de retroalimentación positiva. Entre el fármaco madre que todo esto permite, está la heparina. Así como hay mecanismos procoagulantes endoteliales, hay mecanismos anticoagulantes naturales endoteliales. Entonces, el endotelio es capaz de producir esta porción de pizza que la llamamos heparin-like molecule, una molécula parecida a la heparina. Fisiológicamente, la antitrombina 3 de producción hepática machea con esta molécula heparin-like, generando una inhibición del factor 2 y una inhibición del factor 10. Claramente, esta inhibición del factor 2 y del factor 10 me van a bloquear la transformación del fibrinógeno en fibrina y me van a bloquear la activación de este mecanismo de retroalimentación que nosotros nombrábamos. La heparina fundamentalmente potencia 1000 veces la unión antitrombina 3-trombina y fundamentalmente lo que hace es evitar entonces
que ese tapón plaquetario sea recubierto por la malla de fibrina y se transforme en tapón hemostático o coágulo. En cuanto a los antagonistas de la vitamina K, que fueron los anticoagulantes clásicos, evitan que el hígado sintetice factores K dependientes, 2, 10, 9 y 7. Estos factores K dependientes son funcionales, involucrando la vía extrínseca, la vía intrínseca y la vía común. Fundamentalmente, la hipovitaminosis K es una enfermedad potencialmente hemorragípara. Algunos factores de coagulación, tanto de la vía intrínseca y extrínseca, como decíamos, dependen de la vitamina K para su síntesis. La deficiencia de vitamina K sucede frecuentemente, puede suceder en los niños durante el primer trimestre, sobre todo en países en los cuales la población general está subalimentada y el niño, para poder sobrevivir, mantiene una lactancia prolongada más allá del primer trimestre, una lactancia materna prolongada más allá del tercer trimestre, de una madre que lo amamanta y que a su vez está desnutrida. Se manifiesta uno en cada 1000 lactantes cursando con una mortalidad del 25% por hemorragia. Los mecanismos fisiopatológicos de este déficit se basan en malnutrición general, que es lo que acabamos de decir, y obviamente el bloqueo de la absorción de vitamina K inducido por drogas como la cenocomalol y la warfarina son útiles para algunos tipos, cada vez menos, de estrategias anticoagulantes en nuestros pacientes. En cuanto al hígado y la hemostasia y la trombosis, es un fenómeno que debemos tener muy en cuenta en todo sentido. Nosotros podemos tener fenómenos procoagulantes y anticoagulantes en diferentes condiciones hepáticas. Todos los factores de coagulación son de producción hepática y ante la falla hepática yo voy a tener fenómenos claramente prohemorragíparos. Bien, la hemofilia hay hemofilias de 3 tipos: hemofilia tipo A por déficit de factor 8, hemofilia tipo B por déficit de factor 9, hemofilia tipo C por déficit de factor 11. Mucho más frecuente en varones que en mujeres, un caso entre 5.000 en varones y un caso entre 30.000 en mujeres. Hay déficit de factor 8 en el varón y fundamentalmente hay déficit de factor 9 en la hemofilia tipo B, siendo mucho más infrecuente la hemofilia tipo B. Hay también hemofilias adquiridas en un tipo de hemofilia no hereditaria que se produce por una respuesta autoinmune a unas proteínas que son esenciales para la coagulación. Otro fenómeno que debemos tener en cuenta y que alteran estos fenómenos de la coagulación es la sepsis y la coagulación intravascular diseminada. Durante los fenómenos de sepsis, yo lo que voy a tener es que el paciente incrementa la concentración de trombina mediado por las interleuquinas y el factor de necrosis tumoral. Esta concentración de trombina aumenta también la concentración de factor tisular, de factor de von Willebrand, de endotelina, de tromboxano A2, y paralelamente se observa una reducción de antitrombina 3, es decir, una reducción de la anticoagulación. Es decir, todo este fenómeno empuja la activación de la coagulación y a fenómenos protrombóticos muy marcados. Estos desequilibrios llevan a fenómenos de coagulación intravascular diseminada. Hay trombosis de las arteriolas precapilares con isquemia tisular diseminada, falla multiorgánica múltiple y muerte del paciente. Pero antes de morir, este paciente, para formar estos pequeños trombos blancos
en las arteriolas precapilares, se comió todas las plaquetas. Con lo cual, el paciente cursa un fenómeno de coagulopatía por consumo con plaquetopenia y factores de coagulación consumidos, que de la trombosis intravascular diseminada puede pasar a fenómenos procoagulantes muy marcados. En cuanto a la fibrina, merece un comentario aparte. Es una proteína fibrilada con la capacidad de formar redes tridimensionales, como vemos en esta gráfica, y fundamentalmente se cuantifica por método coagulométrico. Los valores normales son de 2 a 4 gramos por litro, es decir, de 200 a 400 miligramos por decilitro. Un dato muy importante, sobre todo en la unidad coronaria, es que cuando yo tengo una fibrinogenemia por debajo de 100 miligramos por decilitro, esto fundamentalmente va a generar hemostasia. ¿Y en qué condiciones yo tengo con mucha frecuencia un fibrinógeno circulante menor a 100 miligramos por decilitro? Cuando yo en el paciente he indicado trombolíticos fibrino inespecíficos, como por ejemplo la streptokinasa o la uroquinasa, que al no ser específicos de la fibrina, lo que atacan es el fibrinógeno sistémico. Este mecanismo hace que con frecuencia, después de una dosis completa de streptokinasa, el paciente tenga menos de 100 miligramos por decilitro de fibrina. Y si yo quiero anticoagular a mi paciente, no lo puedo hacer hasta que espontáneamente el fibrinógeno suba por arriba de los 100 miligramos por decilitro. El fibrinógeno se incrementa fisiológicamente en el embarazo y en algunas infecciones o procesos inflamatorios. Ya hablamos de la coagulación intravascular diseminada, disminuye en hepatopatías graves, en disfibrogenemias y finalmente en las etapas finales de la coagulación intravascular diseminada y como fenómeno secundario, como efecto adverso de la fibrinolisis, yo puedo tener hipofibrinogenia. Bien, un reconocimiento a nuestros mayores. Nosotros hablamos del calcio con frecuencia y vamos a homenajear a Luis Agote, que el 9 de noviembre de 1914 queló el calcio de un donante de sangre, permitiendo que esa unidad de sangre, en vez de tener que pasar directamente de paciente a paciente, fuera un banco de sangre y entonces universalizara la transfusión como terapéutica. Imagínense que esto ocurrió el 9 de noviembre de 1914 en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, y ese año estalló la Primera Guerra Mundial, con lo cual el aporte que este hombre, Luis Agote, hizo a la humanidad definitivamente fue soberbio. Bien, ¿preguntas hasta acá? Doc, ¿Ninguna? ¿qué otra vez? ¿Cuánto hay que esperar después de la... Bien, entonces hablamos de la coagulación eh, como primer evento, como primer escalón de la hemostasia secundaria rumbo a la formación de lo que vamos a llamar tapón hemostático. Anticoagular a un paciente implica detener estos procesos, y estos procesos se controlan gracias a lo que se llama tiempo de protombina o tiempo de Quick, que evalúa la vía extrínseca, factor 7, factor 10, factor 5 y factor 2, es decir, extrínseca y común. Los tiempos de coagulación con tromoplastina calcio se expresa como porcentaje de la actividad, y la medición universal de todo esto es el INR. El valor normal es entre 70 y 120%, y nos sirve fundamentalmente para evaluar, como decíamos, la vía extrínseca. Bien.
Luego tenemos el KPTT, que es el tiempo de tromboplastina parcial activado, y es un examen que mide la capacidad de la sangre para coagular, fundamentalmente estando vinculado a los factores 9 y a los factores que conforman la vía intrínseca y la vía común. El tiempo de Quick o tiempo de tromboplastina y el tiempo de APTT o KPTT, el tiempo de tromboplastina parcial. Fundamentalmente el Quick evalúa la vía extrínseca, el KPTT evalúa la vía intrínseca y ambos evalúan la vía común, finalmente deteniendo la producción de fibrina. El IRR o tiempo de RIN, ustedes saben, es el tiempo del paciente sobre el tiempo normal del laboratorio que lo evalúa y fundamentalmente permitió que estandarizáramos mundialmente este procedimiento. Si yo tengo que anticoagular a un paciente en prevención primaria por trombosis venosa, un tratamiento de trombosis venosa o embolias pulmonares, prevención de embolias sistémicas o prótesis valvulares, yo a este paciente lo quiero tener en una prolongación de entre el 200 y el 300% del tiempo basal, es decir, con un RIN entre 2 y 3. La ventana terapéutica es muy estrecha en el tratamiento con anti-K, pudiendo desviarme hacia la hemorragia cuando el RIN supera 3 o pudiendo desviarme hacia la trombosis cuando el RIN baja de 2. Bien. Hay trastornos de hemostasia inducidos por anticuerpos. Los fosfolípicos constituyen una molécula de cualquier membrana celular y fundamentalmente la presencia de anticuerpos antifosfolípidos van a generar, sobre todo en enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, fenómenos que tienen que ver con alteraciones de los procesos de hemostasia y trombosis. Fundamentalmente, este es un ejemplo fisiopatológico de cuadros en los cuales en la unidad coronaria debemos enfrentar tromboembolismos de pulmón o oclusión de prótesis cardíacas, etcétera, etcétera. Trombolisis, y con esto terminamos. ¿Qué es una trombolisis? Consiste fundamentalmente en producir plasmina. Es un mecanismo por el cual la plasmina va a terminar generando la trombolisis. Siempre que hay coagulación, hay producción de anticoagulación. Siempre que hay coagulación, se pone en marcha la trombolisis. Y esto es esencial, porque si el sistema no eliminara los coágulos formados, estaríamos en problemas, y estaríamos en problemas serios porque se ocluiría toda nuestra circulación. Luego de la activación del factor de Hagemann, fundamentalmente del factor 12, lo que yo voy a tener es que el factor 12 activado va a tener dos consecuencias centrales: las vías de las quinasas y la vía intrínseca de la coagulación de la cual ya hablamos. La vía intrínseca de la coagulación va a generar transformando el fibrinógeno en fibrina. Pero la vía de las quinasas, fundamentalmente generada por la activación por el factor 12 activado, va a transformar precalicreína en calicreína. La calicreína va a tener dos efectos centrales: inducir más activación de factor 12, pero también la calicreína va a transformar el plasminógeno en plasmina. Y la plasmina es la que termina rompiendo los links de fibrina del coágulo o inclusive destruyendo el fibrinógeno sistémico. Este recurso, esta situación puede ser alterada por fenómenos inflamatorios. De hecho, nosotros hemos sufrido, como en el COVID-19,
los pacientes tenían un estatus protrombótico muy marcado, con mayor incidencia de infarto o de miocardio, inclusive accidente cerebrovascular. Todo esto lo vamos a ver bien en profundidad cuando veamos cardiopatía isquémica, pero entre los agentes fibrinolíticos se encuentran dos subtipos, los inespecíficos, que se comen el fibrinógeno y la fibrina de todo el sistema, como la streptokinasa y la uroquinasa, y las moléculas de acción específica que solamente lisan la fibrina que se ha formado en el coágulo. Hay una diferencia importante entre ambos. La diferencia, son dos diferencias muy importantes. Primero, la consecuencia hemorragípara de los fibrinolíticos fibrino no específicos, ¿sí?, como la streptokinasa y la uroquinasa, es mucho mayor. Como dijimos, prolongan la hipofibrinogenemia después de su administración por un tiempo prolongado. Pero la fibrinolisis de la streptokinasa y la uroquinasa es más duradera en tiempo. Si bien la streptokinasa y la uroquinasa tienen una tasa de éxito trombolítico menor que los fibrinos específicos, como el TPA, tienen, cuando ocurre la lisis del coágulo, más duración en el tiempo. Los fibrinolíticos fibrinos específicos, como el RTPA, entre otros, repito, los vamos a ver más adelante, lo que hacen es tener mayor patency, es decir, generar una apertura del coágulo más frecuente y más eficiente, pero al no destruir la fibrina del sistema, la fibrina del sistema se vuelve a depositar sobre la zona trombogénica, teniendo una tasa de reoclusión mayor. De allí que con frecuencia, sobre todo en síndromes coronarios agudos, una vez que un individuo recibe RTPA, debería ser anticoagulado rápidamente. La ventaja es que puede serlo porque los fibrinolíticos fibrino específicos no generan hipofibrinogenemia. Bien. Esto es básicamente lo que vimos hoy como repaso